En el Evangelio de Lucas, a Lucas, la manera en que nos presenta, viene a ser, primero presenta en el Evangelio a los más poderosos. Está César Augusto, el emperador, y luego está Quirino, que es el gobernador de Siria, y luego viene José, María y finalmente el niño. Y si leemos otra parte en el Evangelio, dice que los últimos serán los primeros, ¿verdad? ¿Quién es el último? Jesús, ¿verdad? Entonces van a ser los primeros siempre. Entonces a Lucas le interesa decirnos que los importantes siempre están al último, ¿verdad? Porque son los que sirven, los que están al pendiente de los demás, ¿sí? Escuchamos también sobre el censo, que generalmente aquellos que están en el poder son los que piden ese censo, y pues los que no están en el poder son los que son censados, ¿verdad? A veces el que es censado tiene que agachar la cabeza y pues el poder allá está arriba, ¿verdad? Pero los censos siempre son por dos razones. Una, para ver cuánta gente tienen para pagar impuestos, y otra para ver cuánta gente tienen para la guerra, ¿verdad? Entonces, para eso son los censos. Pero en la Escritura no vemos muchos censos porque al parecer a Dios no le gustaban los censos. Si esa es la manera en que se veían los censos, pues cuando David, el rey David hace un censo, después surge una epidemia por allí, ¿verdad? Por el censo que había hecho, y le culparon porque que era por la razón por el censo que hizo David. Pero el único censo que vemos es el de Moisés, ¿verdad? Cuando Dios le pide que haga un censo sobre su pueblo, y Dios le pide que levanten la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios quiere contemplar el rostro de sus hijos. Ese es el censo de Dios. Cuando Dios contempla, quiere saber cuántos hijos tiene y quiere contemplar su rostro. Entonces por eso Dios pide este censo a Moisés. Y eso es lo que Dios quiere. Somos preciosos a los ojos de Dios. Dios quiere siempre estar contemplando los rostros de sus hijos, porque es nuestro Padre. Había por ahí un predicador que sacó un billete de $20 y le dice: ¿quién quiere este billete? Pues todos levantaron la mano, todos querían el billete. Y luego agarra el billete, lo hace bolas y lo tira al piso. Entonces él lo pisotea y baila sobre el billete, y después de eso levanta el billete y dice: ¿quién quiere este billete? Y pues todavía levantaban la mano, porque todavía valía lo mismo, ¿verdad? Entonces así es ante los ojos de Dios. No importa, ¿verdad?, lo que hayamos hecho en nuestras vidas, así hayamos hecho lo peor, siempre somos del mismo valor ante los ojos de Dios. Porque Dios siempre ama al pecador, detesta el pecado, pero al pecador siempre lo ama. Entonces Dios nos ama a todos por igual, seamos como seamos, pero siempre somos preciosos a los ojos de Dios. Es lo que Dios quiere contemplarnos, porque somos sus hijos. Y cuando en este censo, pues vemos que María y José pues tienen que ir hasta Belén. Belén significa la casa del pan, ¿verdad? Y es donde van a hacer el pan de vida, Jesús, aquel que da su vida por nosotros. Entonces se dirigen para el censo y le llegan a María los días para dar a luz. Y nos dice la Escritura que dio a luz a su primogénito. El primogénito siempre es el consagrado de Dios. Y María sabe eso, que sabe que Jesús no le pertenece, sabe que Jesús es para Dios. Y yo creo que es algo que deben de aprender también las mamás sobre sus hijos, que sus hijos no le pertenecen, ¿verdad? Son de Dios. Y a veces la mamá quiere que el hijo tiene muchos sueños con sus hijos y quiere que sus hijos cumplan esos sueños que los papás tienen. Y a veces hasta les dicen: mira, vete por aquí, estudia esto, haz aquello, porque ese es mi sueño. Pero los hijos van a ser felices solamente si cumplen el sueño de Dios. Si cumplen el sueño de Dios, los hijos van a ser felices.
Entonces hay que dejarlos en las manos de Dios, ¿verdad? Hay que dejarlos en las manos de Dios y que ellos decidan. Y ojalá siempre decidan de acuerdo al plan de Dios, porque ahí es donde ellos van a ser felices. ¿Sí? Eso es lo que hace María, ella entrega a su hijo al mundo. Y cuando nace Jesús, nace como uno de nosotros. O sea, nos dice el Evangelio que lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. Entonces, tan solo contemplar aquel niño, la ternura de aquel niño tan pequeño, vulnerable, que tiene necesidad de caricias, ¿verdad? Que tiene frío, que tiene calor, que siente hambre, que tiene miedo. Ese es el Dios que conocemos, el que se ha hecho presente ante nuestros ojos. Y a veces queremos un Dios milagrero, un Dios de poder. Bueno, pues no es el que encontramos en el bebé de Nazaret. No encontramos un Dios de poder, no encontramos un Dios milagrero. Encontramos a alguien muy humano como nosotros. Allí es donde debemos de encontrar a Dios en su pequeñez. Y en su pequeñez viene al encuentro del ser humano. En este mundo herido en el que vivimos, encontramos violencia en este mundo, encontramos la guerra, encontramos mucha gente que sufre, encontramos también a los migrantes que se ven forzados a emigrar a otros países por la necesidad, encontramos jóvenes que tienen miedo sobre el futuro, ir a hacer de sus vidas. Encontramos gente grande que ya están cansados. Y aquí es donde viene a encontrarnos Jesús para tendernos la mano y para enseñarnos el camino que hay que recorrer. Pues hay que contemplar a Jesús, su gran amor que nos tiene, el abrazo que nos quiere dar, que quiere dejar abrazar por nosotros. Y en ese darle la bienvenida a Jesús en nuestra vida, es donde el mundo puede cambiar. Entonces, la importancia de hacernos pequeños como Jesús, de ser humildes como Él, de amar como Él amó, ¿verdad? De hacernos presentes con aquella sencillez ante los demás. Y así es como se lleva el Evangelio, la presencia de Dios, en los actos más sencillos, en los actos de amor, en el servicio, en la entrega, en la donación, en el amar siempre. Porque fue el amor el que hizo a Jesús que se hiciera tan pequeño. El amor por la humanidad. Y vemos que la revelación de este niño, pues viene a ser a la gente a veces de lo peor, ¿verdad? Encontramos a los pastores, a veces pensamos que los pastores se ven bien bonitos en el nacimiento, pero era gente, pues gente salvaje que se defendía con el cuchillo, arreglaba cuentas con el cuchillo. Y también la gente no los quería porque traían sus ovejas y a veces entraban a donde tenían sembradíos otra gente y eso les causaba mucho conflicto. Entonces eran rechazados, eran vistos de lo peor. Estaban al mismo nivel que los publicanos y las prostitutas, ¿verdad? Lo tenían como si fueran lo peor. Y ahí es donde se revela Dios, se revela ante los pastores. Y los pastores tenían miedo porque se les había dicho en el catecismo que cuando el Mesías llegara, exterminaría a los pecadores, acabaría con ellos, los fulminaría a todos. Y entonces pues están con aquel miedo cuando ven los ángeles y se les anuncia el Mesías. Se llenan de miedo y por eso los ángeles les dicen, no teman, porque hoy les ha nacido el Mesías, el Salvador. Dios ha venido a salvar, no a quemar. No a quemar a los pecadores, sino que ha venido a darles la salvación. Y vemos a los últimos, los que son considerados los últimos, son los primeros que son invitados a la salvación. Y es en la oscuridad donde se revela Dios. En la oscuridad de estos pastores que a lo mejor vivían en medio de sus pecados también. En la oscuridad de la noche, en la oscuridad que a veces nosotros vivimos también, a veces por la violencia en nuestra sociedad, o a veces también porque nuestra vida está en tinieblas. Y aquí es donde se hace presente Dios con ese mensaje de salvación. De una manera muy pequeña, de una manera muy amigable. Un Dios que nos muestra su ternura, su amor, su presencia. Y esa es la Navidad. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, nuestra salvación.
Le pedimos a Dios que nos dé un corazón bien dispuesto para recibirlo en nuestra vida, para recibir su luz, su amor, su cariño, y para que nosotros podamos llevar ese mensaje también a los demás. Había un rabí por ahí que le preguntaba a sus estudiantes, les dice, ¿cómo pueden distinguir entre la noche y el día? ¿Cómo saben que ha llegado el día? Y decía uno de los estudiantes, dice, cuando podemos distinguir a una vaca de un venado. Y le dice, bueno, está cerca, pero no es eso. Y luego dice otro estudiante, dice, cuando podemos distinguir a un árbol de manzanas de un árbol de duraznos. Y dice, pues está cerca, pero no es eso. Y luego dice el rabí, puedes distinguir que el día ha vencido la oscuridad cuando sabes que cada hombre, cada mujer es un hijo, una hija de Dios. Dice, cuando sabes que todos somos hermanos, es cuando la luz ha vencido a las tinieblas. Es el mensaje de Navidad. Somos hijos de Dios, tenemos una gran dignidad, nos ama inmensamente y nuestra misión es vivir como hermanos, amarnos, sobre todo en nuestras familias, amar a aquellos que Dios nos ha confiado y servirlos, hacerles el bien siempre. Dios nos conceda tener un corazón como el de Jesús, lleno de amor, para que algún día podamos alcanzar nuestra salvación. Amén.